Madrid escucha. Media Lab. Hola, mi nombre es Cecilia Güemes y soy la coordinadora del programa Madrid Escucha en Media Lab Prado. Y en este momento estamos desarrollando los talleres de Madrid Escucha, una convocatoria que ha congregado a 8 proyectos y durante 2 semanas hemos trabajado intensamente en esos 8 proyectos para desarrollar 8 prototipos vinculados a la escucha entre funcionarios y ciudadanos en torno a temas vinculados a la movilidad. Madrid Escucha es un programa que nace en 2017, tiene su primera edición, esta es la segunda edición y es un lugar de encuentro. Es un espacio que no existía hasta este momento de encuentro entre funcionarios y ciudadanos para pensar soluciones a problemas públicos. Existen muchos canales de comunicación entre funcionarios y ciudadanía, entre Estado, gobierno y ciudadanía, pero lo que no existe prácticamente son lugares donde la ciudadanía se encuentre con los funcionarios para pensar, para co-crear, para compartir saberes y buscar soluciones a cuestiones básicas del día a día de la ciudad. En este caso tenemos 8 proyectos, de los cuales la movilidad siempre es entendida en un sentido amplio, no se refiere solo a transporte, sino también con quiénes nos movemos, para qué nos movemos, la idea del cuidado está atrás también. De las mujeres, hay un proyecto muy específico que se llama Las calles y las noches también son nuestras, vinculados al tema de género, a cómo se siente la mujer cuando sale de noche, no solo adolescentes o jóvenes, sino también la mujer en general, cómo se siente, cómo se percibe, y empezar a pensar estrategias de retomar ese espacio. Hay otro orientado a mayores, que tiene que ver con cuidados y que tiene que ver con por qué no unimos y generamos una aplicación que vincule al voluntariado con los centros de mayores para llevarlos a andar en bicicleta, ¿no? Es una especie de triciclo donde esos mayores disfrutan de nuevo esa sensación del aire que te da en la cara. Evidentemente nos dimos cuenta en el primer Madrid Escucha, yo estuve como investigadora en ese Madrid, que hacerlo sobre temas amplios era como muy abarcativo y tenías muchos problemas a la hora de que los funcionarios se involucraran, ¿no? Entonces decidimos centrarnos en un tema que era estratégico para este ayuntamiento, que era el de la movilidad urbana, con todo el plan de desarrollo que se hizo. Entonces, si lo orientábamos, teníamos más probabilidades de que los funcionarios se involucraran y vinieran a participar. No en calidad de funcionarios de toma de decisiones, sino sabiendo con sus conocimientos sobre cómo funciona la administración adentro, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué encaja con los planes, qué ideas tienen ellos. Normalmente se suele pensar que son los ciudadanos los que tienen ideas y que la administración pública necesita de los ciudadanos porque tienen las ideas, pero ellos no tienen ideas, no son innovadores. La innovación ocurre afuera y ellos deberían venir a inspirarse y tener ese toque mágico ciudadano. Bueno, no, ocurre a los dos lados la innovación. Digamos, los funcionarios también tienen muchas ideas, lo que pasa es que el trabajo del día a día no les permite desarrollar muchas de esas ideas, porque tienen deadline todo el tiempo de cosas que tienen que hacer. Bueno, esto es un espacio sin esas reglas, donde se sacan esa mochila que tienen normalmente y vienen a trabajar bajo otras lógicas diferentes a las de trabajo. No hay jerarquías, no hay autoridad, no hay un plazo que hay que cumplir algo para el jefe que me está mirando, sino vengo a hablar con ciudadanos que tienen preocupaciones como yo sobre la movilidad y quiero saber lo que piensan, pero no quiero inspirarme de ellos y quiero tomar esto para realizarlo. No, quiero intercambiar, porque yo también tengo ideas. Soy funcionario, pero tengo ideas. Y esa es la lógica. Son funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y técnicos. No necesariamente todos tienen el rango de funcionario. Algunos son contratados o laborales. Eso no preguntamos. Son empleados del Ayuntamiento. Vamos a ponerlo en términos generales. Ha tenido muy buena acogida, digamos, lamentablemente las fechas no fueron las ideales porque justo estábamos en periodo electoral y todo se pone más complejo en esta fecha, pero sí hemos tenido muy buena acogida. Lamentablemente no todos pueden venir todos los días, digamos, vienen algunas veces, otras no, algunos días, una semana, pero sí hay mucho interés no tanto por escuchar a la ciudadanía, que también, sino por trabajar con la ciudadanía. Una reflexión es que desde hace muchos años, en términos de reforma del Estado, de la administración pública, se habla de gobernanza, de cogobernar lo público, que ya no tiene que ser el Estado el que gobierne, que lo tiene que hacer con la ciudadanía. Y este nuevo ayuntamiento ha traído mucho esto, el gobierno abierto, ¿no? La participación ciudadana, todas estas cosas. Sin embargo,
esto no estamos preparados para hacerlos naturalmente. El ciudadano no sabe trabajar con el funcionario naturalmente, ni el funcionario con el ciudadano. Esto se tiene que entrenar. Es como la democracia. Nadie nace siendo demócrata. El demócrata se hace, digamos, ¿no? Se entrena en habilidades, en aptitudes, en sentires con el otro. Entonces, ¿qué tienen de bueno estos talleres? ¿Qué son eso? Un espacio de entrenamiento. De entrenamiento de la gobernanza social, de entrenamiento donde yo escucho al otro, me doy cuenta que el otro no era un monstruo que era incapaz de entender mis ideas, sino que al contrario, me veo me veo en el otro, muy identificado, o entiendo sus límites, entiendo sus problemas. Entonces se desmontan ciertos prejuicios y se desmontan ciertas ideas del otro y se construye un nosotros. Esa es la idea. Digamos, empezar a entendernos como una comunidad, como que ya no tienen que estar escindidos los ámbitos, los del gobierno y la ciudadanía. Hay que dejar de pensar en dos bloques que son enemigos y uno trata de ganarle al otro, lugares y espacios y conquistas. Sino más bien, bueno, estamos trabajando juntos y podemos hacer cosas juntas porque la ciudad nos interesa a todos por igual. ¿Cuál sería la reflexión? Que esto se tiene que repetir en el tiempo, tiene que tener cierta continuidad para que se vayan empapando y los propios funcionarios lo vayan de alguna manera irradiando a otros funcionarios, para que vengan y participen en otras sesiones, para que se encuentren y entiendan que existen estos espacios. Pero es un espacio que debe pervivir de alguna manera. Bueno, eso es la idea que tenemos. Si no, es una experiencia bonita y se acaba. Sí, soy Gianni Rondinella y soy mediador de este taller de Madrid de escucha sobre movilidad y me dedico a los temas de movilidad en la ciudad, o sea, de cómo la gente se mueve en el espacio público donde vivimos todos. De las ideas de los ciudadanos que nacen de sus propias prácticas, de cómo se relacionan con el espacio público y con el hecho de moverse en la ciudad, de moverse como peatones, de moverse como usuarios del transporte público, de ciclistas o de conductores de vehículos motorizados, ¿no? Y esto es algo que damos por sentado y que deciden siempre los técnicos y los ingenieros, mientras tiene mucho de prácticas sociales, ¿no? De cómo, de qué consideramos que es normal, de qué consideramos que es lo habitual, ¿no? Y que se debe hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cruzar una calle en rojo cuando soy peatón y una calle de un solo carril, pues según la ley está sancionado y además con sanciones muy pesadas. Pero lo que hace la gente es, cuando no pasa nadie, puede pasar. Entonces hay, por ejemplo, un proyecto muy interesante que es lo de, sí, Madrid Central, siempre verde, la vida florece, o sea, de convertir los semáforos peatonales en siempre verde para los peatones y que sea solo el rojo y el ámbar que regule el flujo de vehículos motorizados, ¿no? Esto, por ejemplo, es una idea que a los técnicos nunca nos hubiera ocurrido y se le ha ocurrido a una ciudadana, a la mujer de un ciudadano que lo ha propuesto y es una medida perfectamente realizable cuando se cumplen unas condiciones y aquí en Madrid Central se está cumpliendo porque está bajando el tráfico, porque hay muchísima más intensidad de peatones y entonces se puede realizar. O sea, todos somos conocedores de nuestra realidad y todos nos hacemos una idea de cómo podría funcionar mejor, ¿no? Y aplicamos el sentido común y muchas veces este sentido común y esta forma de hacer las prácticas, o sea, lo que hacemos todos los días, va más adelante de cómo está configurada la ciudad actualmente, ¿no? Y está configurada por procesos que han durado como varios años y
y varias décadas, ¿no?, de conversión en el siglo pasado del todo el espacio público a medida del coche, ¿no? Y esto ha sido todo un complejo de reglas, de procesos industriales y procesos institucionales, procesos de mercado, ¿no?, que han llevado a que se tenían que vender coches, construir infraestructuras y construir casas, y la ciudad lo más difundida y más esparciada posible. Y esto nos ha llevado a la locura de las ciudades contemporáneas actuales, donde ahora el paradigma de la movilidad sostenible está tratando de reconvertir esto a que en las ciudades haya como más calidad de vida. Y más calidad de vida en las ciudades quiere decir más calidad del espacio público y más calidad de las interacciones que podemos tener en el espacio público. En realidad las calles de una ciudad no son carreteras, son calles donde nos relacionamos. Y esta multifuncionalidad del espacio público es algo que se ha perdido, dedicando entre el 60 y el 80% de este espacio entre fachada y fachada a la circulación, a una única función que es importante, porque si no la ciudad no funciona, pero que excluye todas las demás funciones, excluye marginaliza la movilidad peatonal y todos los otros tipos de movilidad que serían más sostenibles, como el ir en bicicleta o sobre todo el ir en transporte público en esta ciudad. Tenemos un transporte público de excelencia, tanto subterráneo como de superficie, y esto debería ser priorizado por encima de todos los demás transportes, y se hacen en muchos casos, pero en la mayoría de los casos no. Y entonces crear carriles buses o crear aceras más anchas pues va en ese sentido, ¿no? Eso es del punto de vista infraestructural, donde tiene que actuar la institución. Pero el ciudadano haciendo propuestas como esta o como otras que por ejemplo, el cómo se vive el espacio público por parte de las mujeres también por la noche es uno de los temas fundamentales. O sea, el espacio público es distinto, ¿no?, en las horas del día, y pensar cómo puede ser la ciudad desde el punto de vista de las mujeres o desde el punto de vista de las personas que cuidan, que mayoritariamente son mujeres, que cuidan de otras personas y entonces que están con niños, que están con mayores o que realizan las funciones básicas para el hogar, pues te hace ver el espacio público y también las necesidades de movilidad de una manera distinta. Soy Floridia Dichombo, trabajo en este momento como mentora en Media Lab y estoy mentorizando 2 proyectos de Madrid Escucha, uno sobre la perspectiva de género en la movilidad, que se llama La calle son nuestras, en las noches también, y otro sobre la movilidad más de los mayores en bici sin edad. La ciudad, como muchos de otros sectores de nuestra vida cotidiana, ha sido planificado para hombres tradicionalmente y para hombres. Entonces tienes como decimos la marca de ser
bastante patriarcal en su modo de ser, en la poca atención que se presta a la construcción de las calles o, por ejemplo, a la iluminación, o también a los modos de transporte que no siempre están adecuados a los ritmos y a los viajes que necesitan más las mujeres, por ejemplo, todos los viajes de cuidados que son acompañar a niños o a mayores, o también a ir al hospital o hacer la compra. Por otra parte, el aspecto más por lo que se ha empezado a pensar en el enfoque de género, en la movilidad y en el urbanismo, en la repartición del espacio público, en el uso del espacio público, ha sido más por un tema securitario. Entonces, decimos que, por ejemplo, uno de los talleres que está más enfocado a la perspectiva de género, ha empezado por esta vía. Entonces, mirar cómo se podía intervenir sobre barrios por barrios en Madrid, sobre los recorridos más problemáticos. Los recorridos problemáticos, no solamente por un tema securitario de la noche, pero también los recorridos problemáticos y puntos negros, porque no se puede pasar con un cochecito, por ejemplo, o también porque no hay bastante autobuses en una hora que es hora valle para el trabajo, pero que puede ser hora punta para ir a hacer la compra. El urbanismo siempre ha sido un poco, pensamos que era una cosa muy técnica y tecnológica, después con la nueva tecnología, y que era algo que tenías que ser experto, y siempre se ha quedado un poco en una perspectiva, todo este tipo de argumento se ha quedado un poco en una perspectiva aislada, un poco, bueno, es un pequeño grupo, hacemos algo para lo que tenga una diversidad funcional, hacemos algo, pero siempre intervenciones muy pequeñas, pensando que, bueno, es algo residual. Y finalmente nunca se ha habido como un enfoque más universalista, ¿no? Que si haces algo para una persona que no puede, que tiene que ir con silla de rueda, tampoco le viene mal a una persona que puede andar, porque simplemente va a tener más espacio, más visibilidad. O también si haces algo para evitar que las mujeres se encuentren en un sitio encuneada, tampoco le viene mal a un hombre. Vamos, que no estás dañando a nadie. Se trabaja siempre más en temas de percepción, ¿no? Del espacio, etcétera. Y es verdad lo que tú dices, que hay como una idea del tiempo es algo importantísimo cuando nos movemos, entonces todos los caminos tienen que llevarnos a ir más rápido. Después, cuando se hacen las encuestas con las personas de movilidad, el tiempo no es una variable tan importante, e incluso se está orientando siempre más en tema de movilidad a este concepto de workfulness, que es un poco como interiorizar el tiempo de viaje, que estoy haciendo en mi tiempo de viaje. A lo mejor estoy leyendo un libro, mirando el paisaje, y no es el importante es que esté haciendo el viaje en condiciones que es de seguridad o de confort. Hasta ahora se han construido las ciudades para ir rápidos en todos los modos que íbamos. Sobre todo el coche era el modo más rápido, más útil para ir rápido. Y claramente, y también menos conflictivo, porque uno está dentro del coche, no se cruza con nadie más y no hay momento de conflicto, porque el coche no me puedo parar en medio de una carretera y pararme. En cambio, si voy andando, me puedo parar en la acera y mirar, o sentarme en un banco o tumbarme. Y esto implica más conflicto externalizado en el espacio público. Un emblema que lo decía un compañero también de Media Lab, Miguel, de la cultura de la movilidad, decía, bueno, la rotonda es un emblema de esto, de evitar la conflictualidad. Y casualmente he estado en una training school de un proyecto que va de coche autónomo,
Y lo mismo ahí decían, había como el gurú de General Motors hablando de la human factor, lo que decía, bueno, eso de hacer el coche autónomos va a evitar la conflictualidad porque todo va a ser organizado por algoritmo. Digo, bueno, va a evitar la conflictualidad en la calle, pero quizá en casa esta persona que ya no se cruza con otra persona, bueno, a lo mejor es más conflictiva en casa, ¿no? También está la idea un poco de que la movilidad y nuestros hábitos de movilidad no se pueden separar de nuestra vida cotidiana. Madrid escucha. Media Lab. Soy Gabriel Lucas, trabajador de Media Lab, administrador de sistemas. Estoy participando en el taller con un proyecto que se llama Comunidad de Desarrolladores Consorcio Regional de Transportes de Madrid, o CRT Media Lab. La propuesta es crear un espacio o plataforma para que dentro del Consorcio de Transportes se cree un grupo de innovación abierta en el que colaboren tanto instituciones, ciudadanía, actores públicos y privados sobre el tema de la movilidad sostenible. La idea de este proyecto es generar una serie de actividades durante un año, por ejemplo, en el que se vayan dando encuentros donde poder aprender y trabajar juntos o investigar sobre temas de movilidad sostenible. Por ejemplo, vamos a estar viendo qué información tiene publicada el consorcio de todos los operadores de transporte en Madrid, tanto metro como MT, autobuses, etcétera. Y con esa información poder hacer pues distintos prototipos o proyectos, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy normal será hacer planificadores para saber cómo llegar de un punto a otro, ¿no? O poder estudiar los flujos de personas a lo largo de la ciudad, ¿no? Cómo se mueve la población en Madrid. U otros temas ligados más con movilidad sostenible en el sentido de pues estudiar el impacto que tiene la movilidad y el gasto energético y cómo poder reducirlo para luchar contra el cambio climático. Presenté mi proyecto final de carrera de Ingeniería Informática sobre visualización de datos en el transporte público en Madrid y me di cuenta que había las herramientas digitales que se estaban generando desde las entidades públicas pues dejaban bastante de que desear. Entonces me di cuenta que había una oportunidad de mejora en los procesos, tanto por ejemplo abriendo el código de las aplicaciones para que se pueda reutilizar ese código y generar un código de mejor calidad, ¿no? Aplicaciones de mejor calidad. Y entonces me di cuenta que en Finlandia, por ejemplo, o en otros, por ejemplo en la MT, sí que tienen también estas comunidades y que es otra forma de desarrollar que en principio parece que es más eficiente. Hola, mi nombre es Catalina Leal, estoy de colaboradora en el proyecto de visor de datos de tráfico de Madrid. La idea es que, en el Ayuntamiento de Madrid hay unos datos de tráfico, hay muchos datos y la idea es facilitarle a las personas que puedan acceder a estos datos de una mejor forma, ya que descargándolos desde el ayuntamiento nos descarga un archivo súper grande en cual la gente no puede acceder fácilmente a consultas, y mediante este visor la idea es que las personas puedan consultar, por ejemplo, en alguna fecha o en algunas horas del día donde es mayor la intensidad de tráfico en la zona. Tratarlo para un caso específico, en este caso sería para la avenida Albufera, que fue intervenida en el 2016 con el bus carril. Y ahí podíamos comparar qué pasaba con esta intervención y qué pasó después, el año antes y el año después, en términos de intensidad, flujo del carril, etc.
Estos datos le pueden interesar mucho, pues, por ejemplo, bueno, a personas periodistas que quieren hacer periodismo de datos o a la gente del común, colectivos que quieran acceder a estos datos de una forma mucho más fácil y más amigable con ellos mediante la web o algo así, y puedan hacer consultas y después ya con estos datos un poco más amigables, hacer una investigación más profunda sobre el tráfico de la ciudad. Soy Sergio de Bicisalud, pertenezco a un proyecto que se llama En Bici Sin Edad, que es una red europea, mundial, de trabajo voluntariado de sacar a personas mayores en triciclos adaptados para ellos, para sacarles de residencias, de sus casas, porque tengan algún problema de movilidad, y es un poco recuperar esa capacidad de salir fuera, de volver a recuperar la vida del barrio, de sacarle también, de contar historias, de un encuentro intergeneracional entre lo que es la persona que lleva el triciclo y las personas mayores. Y aquí en el Media Lab lo que estamos desarrollando es la aplicación para gestionar todo el tema de los usuarios finales, las personas mayores, a través de las residencias o de los centros donde estén, los voluntarios por otro lado, que son los que van a llevar el triciclo, y los coordinadores. Entonces hacía falta una aplicación que gestionara todas esas necesidades, disponibilidades, tablas de horarios, cancelaciones y demás, y es justo lo que estamos desarrollando. Bici Sin Edad surge en Dinamarca en el 2012. La verdad es que la historia es curiosa, porque es un señor mayor, un señor que estaba en un parque y veía una residencia de mayores, y les veía que como muchos salían al parque o muy cerca de la residencia y no se movían apenas. Y debía de tener algún tipo de triciclo o lo que sea, y dijo, pues voy a ir a casa, cojo el triciclo y voy a pasear a alguno de los abuelos. Se acercó con el triciclo, le dijo a uno de los señores, oye, ¿te gustaría dar un paseo? Y el señor, pues sí, pues estupendo. Le llevó a dar un paseo, le devolvió a la residencia y ya no volvió a saber más del tema. Hasta que unas semanas después le llaman y dicen, oiga, usted hace unas semanas paseó a un señor mayor. Y el otro diciendo, ostras, ya me metí en un lío, porque usted sin permiso, no sé qué. Y dice, no, si es que está toda la residencia demandando que venga otra vez, pero que pasee a todos los abuelos, porque este señor se lo debió de contar a todos los demás, y todos preguntaron, pero que venga otra vez. Y el tío vio que ahí había una necesidad muy obvia de esa movilidad, de recuperar el salir al barrio, también especialmente en ciudades como Holanda, Dinamarca y tal, donde han sido toda la vida personas que han usado la bicicleta, y cuando ya son mayores ya no pueden tener esa movilidad. Pero la verdad es que está funcionando en España, hay varias ciudades que lo están haciendo, y solo la idea de salir de sus residencias, de sus casas, y volver a tener un poquito de vida de barrio, de recuperar a sus amigos y tal, está funcionando muy muy bien la idea. Hola, soy José María Boyano y he sido un promotor de uno de los proyectos que se han presentado a Madrid Escucha de Media Lab. El título final va a ser Siempre Verde, Madrid Florece. El proyecto consiste en que cuando los peatones llegamos a una intersección, siempre las intersecciones están pensadas para que sea el vehículo el que tiene prioridad frente al peatón, de tal manera que cuando llegas a una intersección, sobre todo en zonas como es en Madrid Central, en la que lo que queremos es que el peatón circule, que tome el peatón las calles. Entonces nosotros lo que queremos es cambiar el paradigma de los semáforos de tal manera que el peatón, siempre que llegue a una intersección, tenga prioridad de paso, es decir, que el peatón siempre tenga la semaforización en verde, y es el vehículo el que se tiene que detener cuando un peatón intenta cruzar una intersección. Con lo cual, frente al modelo tradicional, que es el coche el que tiene el verde y el rojo, y por lo tanto el peatón siempre tiene que esperar a que el coche no pase, pues en este caso será el coche el que tiene que esperar a que el peatón no esté pasando, es decir, que no haya peatones de cruce.
Esto es una idea curiosa porque paseando un día con mi mujer por Madrid Central para ver qué incidencia había tenido Madrid Central en cuanto a la disminución del vehículo y en cuanto a la utilización de los peatones, pues paramos en una intersección, llegamos a una intersección y paramos, y ella, como si no fuese con la cosa, pues suelta, digo, pues si es que lo que tendría que ser es que nosotros cuando llegásemos como peatones siempre pudiésemos pasar. Entonces eso, que parece que es una idea que sin despeinarse, pues dijo, pues esto tiene una idea muy tiene mucha fuerza el proyecto, y entonces bueno, coincide también con por la posibilidad de presentar proyectos en Media Lab, y entonces bueno, se une ahí las dos cosas y pues es la presentación. Nosotros lo que queremos hacer es un prototipo. Entonces lo que vamos a presentar es un conjunto de intersecciones, en concreto la calle Hortaleza, que tiene algunas intersecciones semaforizadas, y conforme, pues vamos, en colaboración con los que llevan semáforos en el Ayuntamiento de Madrid, pues se va a intentar prototipar, es decir, poner esta medida en marcha y controlar, evaluar cómo funciona, si la gente, los peatones se sienten seguros ante estas medidas, si no hay más accidentabilidad. En fin, si hay equilibrio entre los peatones y los vehículos al implantar esto. Pero vamos, la medida básicamente va a ser ponerlo en marcha, cambiando los ciclos semafóricos de 2 intersecciones en Hortaleza. Madrid escucha. Media Lab. Soy Marta Ruza, ingeniera de Obras Públicas del Ayuntamiento de Madrid, trabajo en la Dirección General de Planificación Estratégica, y hemos presentado un proyecto que se llama Los Nuevos Espacios de la Movilidad. Que lo que queremos es, junto con los vecinos, explorar un nuevo modelo de aparcamiento de residentes, en el que aunemos otros usos diferentes que hagan que las plazas de los residentes, de los vecinos, salgan más baratas. No es que queramos fomentar el uso del vehículo privado, pero bueno, se trata de zonas en las que hemos visto que hay muchos problemas de aparcamiento y de accesibilidad en las aceras, y en un futuro va a haber que quitar plazas de aparcamiento para dárselas al peatón y ampliar las aceras. Entonces, hasta que se adopte un modelo de movilidad más sostenible y todo el mundo haga uso del car sharing, pues necesitamos darle a los vecinos durante ese periodo de transición una solución. Con este tipo de aparcamiento lo que le ofrecemos son plazas de aparcamiento más baratas y metemos otros usos, como puede ser vehículos de sharing, bicicletas eléctricas, puntos de recarga de vehículos eléctricos, tema de taquillas de distribución urbana de mercancías, un mini hub urbano de distribución urbana, bueno, distintos usos, y además hacer una zona estancial que sirva de punto de unión en el barrio. Hemos estudiado una en concreto, bueno, hemos estudiado varias, pero hay una en Usera en las que se dan todos esos requisitos y en las que además se ha implantado ahora una ZAP, una zona de aparcamiento vecinal, y bueno, pues nos parece un lugar idóneo. Lo que pasa que bueno, no sabemos todavía si es posible o no. O sea, la idea es hacer un prototipo, un modelo que luego podamos replicar en otros puntos de la ciudad que tengan una problemática parecida. Bueno, mi nombre es Agustina Atrio y soy propulsora del proyecto Cuaderno de Caminantes, en el que estuvimos trabajando estos días en Madrid Escucha. El proyecto consiste en desarrollar una herramienta de registro de caminatas individuales, que es un cuaderno, para obtener las experiencias de distintas personas a la hora de caminar por un barrio determinado. A partir de esas experiencias se propone realizar una reunión de distintas personas que han probado ese cuaderno
y que en esa reunión salgan las reflexiones, las vivencias, las experiencias que cada una de las personas tuvo. A partir de eso se propone consensuar en una caminata colectiva que harán los participantes, y en esa caminata es un recorrido vecinal donde se podrán otra vez como reflexionar sobre el barrio, expresar lo que sienten a la hora de caminar. La idea surge de un proyecto en el que ya han estado trabajando la Reconquista Peatonal y Despaciando, que son dos proyectos, uno de Chile y otro de aquí de Madrid, y se han desarrollado cuadernos, algunos más orientados a las personas singularmente y otras más de manera colectiva. El tema es que aquí en Media Lab lo que hemos hecho, a diferencia de lo que se ha venido haciendo con este proyecto, es desarrollar esta herramienta del cuaderno entre todas. El caminar es una forma de movilidad fundamental, o sea, es importante tanto porque o sea, es una movilidad básica, es la primera que se nos ocurre a la hora de pensar en la movilidad. A la vez, el caminar es una actividad física saludable y es una forma también de conocer la ciudad de otra manera. Y lo importante de esta propuesta es que valora el caminar, valora también la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas y genera empatía a la hora de pensar cómo otros caminan o cómo otros se mueven en el espacio. O sea, que propone no solo pensar en mi mirada, sino tener en cuenta a las otras personas a la hora de vivir la ciudad. Soy Iván Villarrubia, el promotor es el manual para un activismo ciclista efectivo. Parece muy claro que la bici ha cobrado un protagonismo en Madrid que no tenía en décadas anteriores y que cada vez hay más gente con ganas de moverse en bicicleta, cada vez hay más gente que coge la bicicleta y cada vez hay más gente que cuando coge la bicicleta descubre que hay muchos problemas por resolver. Hay una frase que me gusta mucho, que es que en Madrid cualquier ciclista se convierte en activista, y es lo que tenemos ahora, un panorama de mucha gente movilizada, empujando para que se hagan cosas, y la tragedia es que todo ese esfuerzo de activismo está cayendo en saco roto y está generando frustración porque se da contra una pared que la gente piensa que es el mal hacer del político de turno, pero la sospecha y el origen de este taller es que igual hay unas reglas por ahí detrás de cómo se tienen que enfocar las cosas que desconocemos como activistas. Las recomendaciones en las cuales un ciudadano tiene pistas de cómo enfocar mejor sus reivindicaciones enfocadas con este tema concreto de la bici, pero que también pueda servir para que un técnico entienda qué es lo que le están pidiendo los ciudadanos y que un político entienda por dónde tirar y por dónde poder conjugar esas aspiraciones. Ese era el objetivo y eso es lo que queremos sacar adelante, pero en este proceso han salido también tres ideas más importantes que son muy importantes desarrollar. Una es una mediación, o sea, falta ese punto de contacto que aquí hemos realizado durante unos pocos días, tiene que ser permanente y tiene que existir, tiene que estar abierto a más gente y tiene que poder canalizar toda esta información, que por un lado tienen los activistas y por otro lado el ayuntamiento. No sé si en forma de un foro permanente, una oficina de la bici o algo así, eso está por descubrir. Luego también hay mucha gente que tiene ganas de poder opinar sobre cómo tienen que ser diseños concretos. Estamos hablando de vías ciclistas, de diseño de soluciones, de aparcabicis, de temas que afectan a la bici, que el propio usuario está insatisfecho muchas veces porque no responde a sus necesidades. Y ahí esa comunicación de decir al técnico, oye, ¿esto por qué no es así? Y el técnico le diga, oye, ¿tú has pensado que esto requiere tener en cuenta que por aquí pasa un bus, que hay una normativa de incendios, que hay un no sé qué? Y esa conjunción es la que puede dar un resultado mejor que lo que se está haciendo ahora, que deja a mucha gente insatisfecha.
Nuestro proyecto es el de las calles y las noches también son nuestras y viene de una preocupación personal que tiene que ver con la inseguridad que nos dan algunos espacios de nuestros propios barrios. Y entonces se nos ocurrió hacer un mapeo del distrito Latina a partir de una aplicación que desarrollamos con un cuestionario para situar algunos puntos que nos generan miedo o ansiedad y a partir de ello poder actuar intervenir sobre esos puntos.